Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos al tiempo del devocional, saludándolos como siempre cada mañana, dándole gracias a Dios por sus vidas, por estar siempre allí pendientes de recibir la palabra del Señor, por anhelar cada mañana alimentar el Espíritu. De verdad que es una gran bendición el poder compartir estos tiempos cada mañana y también darle gracias a Dios por permitirnos abrir nuestros ojos, poder disfrutar de su presencia y también para que le entreguemos el día, para que confiemos que hoy su presencia irá delante de nosotros. Yo le invito pues que cierre sus ojos por favor con nosotros y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, quiero agradecerte por tu fidelidad, quiero darte gracias por tu amor, quiero darte gracias por tus misericordias, quiero decirte que te amamos, mi amor. Quiero decirte que tú eres la persona más importante en nuestras vidas, Dios, que sin ti nuestra vida no tendría ningún sentido, que nuestra vida se sostiene por ti, que nuestra vida tiene sentido porque tú le diste ese sentido, Dios. Cuando un día no queríamos ni vivir, tú le diste esperanza, Dios. Gracias por eso, mi amor. Y te pido, Señor, en esta mañana que te glorifiques en cada cosa que vamos a hacer, los proyectos, los anhelos, nuestro entrar y nuestro salir sea guardado por ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea bendecido por tu mano poderosa. Así que te pido, precioso Dios, que tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, sea sobre nosotros, nuestras familias y, Señor, en todo lo que hagamos, seamos cubiertos por ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. En esta mañana está en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vuelvo y se lo leo, mis hermanos. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Dice: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y le hemos titulado a este devocional de esta mañana, dice: los planes de Dios se postergan por 3 razones. Y yo quiero, mis hermanos, y a veces me gusta utilizar la parte, el número 3, que es Dios el que da como el mensaje y me permite compartirlo de esta manera. 3 razones, mis hermanos. Dice: los planes de Dios se postergan por 3 razones. Y lo empezamos leyendo lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Miren, mis hermanos, que esto es importante que usted lo tenga como una base en su vida. Y él dice: porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, los planes de Dios son buenos, son agradables, son para nosotros. Lo que Dios ha determinado para nosotros es bueno. Pero aquí hay un punto importante, mis hermanos, que debemos entender: es que esos planes y esos propósitos y esos pensamientos que Dios tiene para nosotros, que aunque son buenos, muchas veces nuestras propias decisiones lo postergan, lo aplazan, y por eso a veces entramos en que pase el tiempo, pasen los años y no veamos absolutamente nada. Entonces, esto sé que a través de esta palabra Dios va a ministrar nuestro corazón y nos va a traer claridad. Número 1, la primera razón por la cual postergamos los planes de Dios es el temor, mis hermanos, y el temor es incredulidad. El temor es falta de fe. Se lo digo por experiencia, porque por muchos años tuve temor de servirle a Dios, temor de obedecerle, temor de que Él no me iba a sostener, temor a depender solo de Él cuando estaba acostumbrado a tener un trabajo fijo, a soltarme en sus brazos, temor a enfrentar una responsabilidad como un ministerio, temor de dejar mi familia, temor de irme de una ciudad, y eso postergó que por muchos más años Dios no hubiese podido obrar antes con mi vida, porque el temor lo impidió. ¿Por qué el temor? Porque había incredulidad, porque había escepticismo, porque pensé que Dios no iba a ser capaz de sostenerme, y hoy me da vergüenza hablar de esto. Pero yo quiero hablarle, mis hermanos, porque sé que quizás es el caso de muchas personas, no directamente como lo que estamos hablando de mi testimonio, que es el tema ministerial, sino de cosas en la vida que usted sabe que debe hacer, pero que el temor, la incredulidad que ha tenido en su corazón le ha llevado a postergar los planes de Dios, le ha llevado a no tomar decisiones y a dilatar y darle vueltas al asunto porque quiere estar seguro de algo para poder hacerlo. Pero hay momentos, mis hermanos, en que la fe tiene que ser suficiente, y dice la palabra de Dios, se lo he compartido muchas veces, dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros, como hijos de Dios y que somos
somos justos por la sangre de Cristo, debemos vivir por la fe. O sea, no tiene sentido decir que yo creo en un Dios que no veo si realmente mis obras, mis hermanos, no lo demuestran. ¿Y por qué se lo digo? Porque creemos en un Dios que no estamos viendo físicamente, pero que es evidente su presencia, su poder, sus hechos poderosos en nosotros, porque lo sentimos, porque lo vivimos, y nadie me tiene que decir dónde está para yo poder creer. Creemos en ese Dios, creemos en ese sacrificio de Cristo que nos va a dar salvación y vida eterna cuando partamos de esta tierra. Pero entonces el temor hace que posterguemos muchas cosas. El temor, el quién sabe, es que me da miedo. Mis hermanos, yo quiero decirles, si Dios le ha mandado a hacer algo, hágalo en fe. Si Dios, usted está seguro, está segura que Dios le ha mandado a que usted tiene que tomar una decisión, y que dentro de esa decisión va a representar de pronto cambios, mis hermanos, si usted está seguro que Dios le ha mandado a hacerlo, hágalo, que Dios no le deja quedar en vergüenza. Entonces el temor es una de las cosas que hace que se posterguen los planes de Dios en nuestras vidas, que los pensamientos de Dios no se lleven a cabo por el temor. Y como se lo digo, el temor es incredulidad, mis hermanos, la incredulidad de que quién sabe, o que Dios no sea capaz, o que Dios me haga quedar mal. Mis hermanos, debemos avanzar. Es un tiempo para avanzar, estamos en tiempos difíciles, se lo he compartido. Quiero decirle que los tiempos no van a ser iguales, los cambios son reales, pero si estamos dentro de los propósitos y de los planes de Dios, estamos seguros, porque la palabra de Dios, o el mensaje, la promesa de Dios todavía sigue vigente cuando dice: los pensamientos que tengo sobre ustedes son pensamientos de bien y no de mal, a pesar de lo que estamos viendo. Pero la seguridad nuestra hoy es Cristo, es su palabra y es su promesa. Número 2, lo segundo, por lo que se postergan los planes de Dios, es el pecado. Mis hermanos, Dios tiene propósitos de bendecirnos, Dios tiene propósitos de cambiar nuestra vida para bien, Dios tiene el propósito de sacarnos de ese estado de estancamiento, pero muchas veces el pecado reiterativo hace que los planes de Dios se atrasen, hacen que estemos muchas veces comiendo de las migajas que caen de la mesa y no podemos sentarnos a la mesa, porque esa es la voluntad de Dios. Y no estoy hablando solo de abundancia financiera, estoy hablando en todas las áreas, mis hermanos. Estoy hablando en el área espiritual, estoy hablando en el área emocional, en la paz del alma, porque la paz no se compra con plata, la tranquilidad no se compra con dinero, solamente la da Dios. Pero es necesario que cuando yo pueda vivir el propósito, que es algo que comparto muchas veces, de Dios, entienda que esa es mi razón de ser. Por eso hay tanta gente insatisfecha, por eso vemos tanta gente que no sabe qué quiere, no sabe para dónde va. Y lo tremendo, mis hermanos, es que es gente con conocimiento de la palabra, gente que conoce de Cristo hace muchos años, pero su vida no evidencia ese conocimiento de Dios, porque a veces se queda solamente en un conocimiento intelectual, en la mente, pero no en una experiencia. Es necesario que nosotros pasemos de un conocimiento intelectual a una experiencia, pero para que eso suceda debemos cortar, mis hermanos, de raíz con el pecado. El pecado va a estorbar en nuestra salvación, el pecado va a estorbar en nuestro avance espiritual, el pecado va a estorbar en todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y en nosotros. Pero, mis hermanos, si queremos que el plan de Dios, que el propósito, que el sueño de Dios se cumpla en mi vida, yo debo cortar de raíz el pecado. El pecado quizás causa satisfacción de momento, pero ¿a qué precio, mis hermanos? Y yo siempre comparto esto y hablo del pecado sexual. El pecado sexual es agradable al cuerpo, el cuerpo se siente bien, el cuerpo se siente bajo una pasión, y en ese momento aparentemente todo es lindo, pero después de que la persona ha pecado, en el caso sexual, que sabe que pecó, que hizo algo en fornicación, en adulterio, al final queda un vacío, al final queda una culpabilidad de por qué lo hice. Eso es el pecado. De momento produce algo agradable al cuerpo, las sensaciones de la mente, del cerebro, de esa parte emocional, de esa parte carnal, pero ¿cuál es el resultado? Mis hermanos, cuando nosotros decidimos hacer lo correcto, permitimos que el plan de Dios se establezca en nuestras vidas. Entonces, quizás hoy nos podamos preguntar, ¿será que mi pecado, el no tomar esta decisión frente a esto, me ha llevado el que el plan de Dios no se cumpla y esté allí todavía estancado, oprimido, triste, no viendo los resultados de Dios? Mis hermanos, debemos meditar en esto, no justificarnos, de decir yo sí he cambiado, pero nos falta, mis hermanos, nos falta tomar mucho más decisiones y ser decisivos, de ser firmes frente al pecado, para que no nos siga robando la bendición de Dios. Y número 3, dice la indecisión. Mis hermanos, dice alguien, y lo compartí un día, dice: la indecisión es la peor decisión
decisión que podemos tomar en la vida. La indecisión es la peor decisión que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque toda persona, la Biblia lo dice, la Biblia lo llama doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hay gente que nunca toma una decisión en la vida por la indecisión. Un día dice, lo voy a hacer, y al otro día dice, no, ya no lo voy a hacer. Un día se anima y dice, no, esto es lo que me conviene. El otro día dice, no, yo mejor lo pensé y voy a esperar. Y se pasan toda su vida esperando tomar una decisión porque están indecisos, porque no les permite, hay algo en su corazón que no les permite ser firmes en algo y ser persistentes en ello. Mis hermanos, si queremos ver resultados en nuestra vida de parte de Dios y que el plan de Dios, el sueño de Dios y el pensamiento de Dios se cumpla a nosotros, debemos renunciar a la indecisión. Si usted es una persona indecisa, renuncia a eso hoy, porque Dios está hablando en su corazón, porque Él quiere llevar a cabo sus planes, mis hermanos. Él no quiere tener hijos e hijas frustrados y frustradas, porque esa es la lista que hay tristemente, mis hermanos. Hombres y mujeres frustrados en esta tierra, que han pasado los años, que han envejecido con miles de frustraciones por estas tres cosas. Por el temor puede ser una razón, por el pecado puede ser otra razón y por la indecisión. Mis hermanos, cuando uno en la palabra lo dice, que la indecisión es como aquella ola del mar que va y viene, un día hasta allá, otro día hasta acá, y no podemos ser así, mis hermanos. Hay personas que han dejado pasar oportunidades de Dios en su vida por la indecisión. Hay personas que no se acercan más a Dios por la indecisión, porque siempre está ese pensamiento de culpabilidad, de decir, ¿será lo mejor o no? No, pero ya me dio miedo, no, mejor no, yo no lo hago. Y mis hermanos, toda su vida se la pasan en eso. Yo quiero decirle, eso va a estancar, y quizá no lo vemos tan grave, pero realmente estanca el propósito de Dios. Por eso el título del devocional, los planes de Dios se postergan por estas tres razones. Número uno, por el temor, que es la falta de fe, por la incredulidad, todos le tenemos miedo, cuestionamos todo. Por el pecado, que es un gran obstáculo, aunque sea pequeño aparentemente para mí es pecado, debo desarraigarlo. Y número tres, por la indecisión, porque no nos permite tomar decisiones, porque todo lo dudamos, porque pensamos en una cosa hoy, mañana pensamos otra. Somos indecisos, necesitamos renunciar a esto. La persona indecisa nunca avanza en nada, porque todo es una indecisión y nunca se afirma en absolutamente nada. Así que es el mensaje, mis hermanos, de parte del Señor en esta mañana preciosa. Esperamos que Dios le esté ministrando, como lo compartimos ayer. El día de ayer hablamos de tres cosas que son difíciles de aceptar, y hoy estamos hablando, los planes de Dios se postergan por tres razones. Y yo quiero decirle, mis hermanos, el propósito de Dios es que tengamos claridad y no que solo se quede en información, que usted diga, esto es verdad, pero que pase de decir es verdad a que hagamos algo, a que pasemos a decir, voy a trabajar en esto, voy a trabajar en aquello, porque el problema mío es este, y poder trabajar con la ayuda del Espíritu Santo en renunciar, en desatarnos, pero también en actuar conforme a su voluntad. Son tiempos difíciles, mis hermanos, sí. Son tiempos de tomar decisiones, sí. Son tiempos donde Dios nos va a dirigir a hacer cosas, sí. Son tiempos donde Dios nos va a ir mostrando que hay que decidir, sí, mis hermanos. Y si usted y yo seguimos con indecisiones, con temores, incredulidad y con el pecado, nos vamos a quedar estancados y no vamos a avanzar conforme al plan de Dios que Él tiene para nosotros en estos nuevos tiempos. Así que la invitación, mis hermanos, para que oremos y le pidamos en este momento que nos ayude a ser libre de esto. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a darle gracias a Él. Padre bueno, Padre maravilloso, Padre santo, queremos agradecerte, mi Rey hermoso, por permitirnos estar aquí, Señor, compartiendo un devocional cada mañana. Señor, gracias por tu palabra, porque nace de tu corazón. Tú conoces las luchas que tenemos como seres humanos, Dios, que luchamos con el temor, con la incredulidad, con la falta de fe, Señor, que luchamos, Señor, con el pecado, Padre, aquel pecado que nos asedia, que nos aleja de tus planes, de tus propósitos, y con la indecisión, Señor, porque toda nuestra vida ha sido indecisa, Dios, nunca nos afianzamos en nada, nunca decidimos nada. Señor, perdónanos y ayúdanos a ser libres. Padre, yo oro por mis hermanos que con humildad y con un corazón dispuesto reconocen, mi amor, que hay necesidad de ser libre. Señor, porque tus planes son reales, los pensamientos que tienes para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, porque tú nos darás el fin que esperamos. Así que te pido, Dios, que esto que está estorbando a tus planes y propósitos en este tiempo sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, y podamos
podamos vivir, Señor, conforme a tus planes y a tus propósitos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por este día, te lo entregamos y te pedimos, Señor, que nos sigas ministrando, porque hoy renunciamos en el nombre de Cristo Jesús al temor, a la incredulidad, hoy renunciamos al pecado, hoy renunciamos a la indecisión, a la inseguridad, al doble ánimo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaramos la victoria de Cristo en nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esa era la palabra de parte del Señor en esta mañana. Esperamos que le haya traído claridad. El propósito de Dios a través de su palabra es que tengamos claridad, entendamos cómo o podamos diagnosticar dónde está el problema y trabajar sobre eso. Así que les invito para que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo, y a través de la línea WhatsApp 312-779-6532, donde puede compartir su testimonio, donde puede compartir su petición de oración, o si quiere hacer parte de los grupos de los devocionales, también nos escribe y con mucho gusto le vamos a escribir. Y mis hermanos, y por último, la invitación que siempre les hacemos: comparta el devocional, reenvíelo a sus contactos. Quizás hay personas que no lo van a recibir, quizás hay personas que no lo van a escuchar, pero eso no significa que otros no lo puedan hacer. Allí va a quedar la semilla y en algún momento Dios va a dar el fruto en cada uno de ellos. Simplemente cumplamos con llevar el mensaje, la palabra de Dios, llevar esperanza de parte de Él, y sabemos que el fruto lo vamos a ver. Mis hermanos, un feliz día, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.